Vale, dar las gracias a la gente de Agora Getafe por la invitación, por organizar el acto, por posibilitar el encuentro. Lo que teníamos pensado era hacer una breve explicación de las razones y de las razones de la iniciativa y poder abrir después la discusión, que es lo que nos está pasando en realidad en casi todas las explicaciones o presentaciones de la iniciativa Podemos, que es que tienen una parte de explicación y luego se nos están convirtiendo en realidad en una suerte de asambleas populares en las que recibimos, no sé, discusión, comentarios, críticas, preguntas, dentro de ese movimiento que ha hecho que desde que se haya lanzado la iniciativa se haya agitado considerablemente, ¿no?, el panorama y la discusión, que es una cosa de la que nos alegramos y que consideramos ya en buena medida un éxito. Yo estuve aquí con otro compañero, hablando con algunos compañeros, tomando una cerveza y hablando informalmente de algunas de las razones de por qué lanzamos la iniciativa, de qué pretendíamos con eso y de, no sé, de poner encima de la mesa cuál era un poco el horizonte al que apuntaba la iniciativa y por qué entendíamos que debía ser una iniciativa que se nos fuera de las manos. En más actos hemos estado diciendo que paradójicamente hemos salido diciendo que podemos, pero lo cierto es que no podemos. O sea, lo cierto es que las gentes que hemos lanzado la iniciativa la hemos lanzado confiando en que la iniciativa sea una herramienta que pueda hacer útil y cambiarla y hacerla propia mucha gente que ya está organizada o que no está organizada pero que está harta en diferentes territorios y que sin eso la cosa no tendría sentido. Entonces yo quería contar dos o tres cosas breves para que luego podamos comentar. Quería contar un poco el análisis del que parte el lanzamiento de la iniciativa, como dos o tres ideas básicas que nutrían el esfuerzo o que estaban en el origen de lanzar la iniciativa, ¿no? Y una de ellas es que la ofensiva de los de arriba, que la ofensiva de la minoría va mucho más rápido por el momento que nuestra capacidad de construcción de alternativas. No porque nuestra capacidad de construcción de alternativas no esté siendo potente, no esté siendo digna, sino porque su ofensiva va muy por encima, muy por delante y muy acelerada. Y por eso entendíamos que, o sea, cuando decimos eso, en realidad lo que nos referimos es que es posible que si la ofensiva de los de arriba se profundiza, sea capaz de sembrar sal en la tierra y sea capaz de cambiar el país de forma definitiva y de forma tal que incluso si luego pierden unas elecciones unos o las ganan otros, con independencia de lo que pase en el ciclo electoral, hayan cambiado este país, decíamos, ¿verdad?, en la discusión, de una manera similar a como cambió la Thatcher Inglaterra. Vale, que luego a todos nos caigan mal y que luego todos hablemos mal de ellos y todos digamos que son unos golfos, pero hayan dejado ya un país en el que la gente no tiene memoria de tener derechos, no tiene memoria de convenios colectivos, ya no hay servicios públicos, han destruido los barrios, han echado a lo mejor de toda una generación y han mandado a otra a la desesperación o a casa, han sembrado el desánimo y la derrota moral entre las gentes más comprometidas y por tanto que nuestros esfuerzos no se movían en un tiempo plano, que a nuestro pesar no teníamos todo el tiempo del mundo, que el tiempo era limitado, que a esta minoría muy pequeña, si les dejábamos, podían consolidar un proyecto de país en el que les sobramos casi la mitad y que nos condenaría casi la mitad a irnos, a encerrarnos en casa, a entregarnos, digamos, al desánimo, a la depresión y que por tanto podían mutar el país y eso nos obligaba también a movernos en unos tiempos que a lo mejor no eran los nuestros, pero que nos obligaban a dar pasos adelante y a tomar riesgos, porque ya digo, no nos movíamos en un tiempo plano. La segunda de esas ideas que compartíamos al lanzar la iniciativa era que había mucho descontento, que había mucha gente hasta las narices, la mayor parte de ella no organizada, alguna, la más comprometida, organizada, en el barrio, en el centro de trabajo, en organizaciones políticas o sindicales, pero la mayor parte de la gente que estaba harta, que compartía el no creerse y el despreciar a la casta que gobernaba y a sus verdaderos amos que nunca se presentan a las elecciones, que compartía el que esto no iba solo de tener un recambio electoral, sino que había que alterar de forma radical las reglas del juego y que había que recuperar la soberanía para la gente común, para la gente corriente, que el grueso de ese descontento estaba fuera, que el grueso de ese descontento está fuera por desgracia, de las organizaciones de izquierdas, de las organizaciones sindicales, del tejido asociativo. Ese tejido es imprescindible, sin él no hay cambio, pero que el grueso del descontento era descontento que se nos estaba moviendo fuera, era un descontento de todos esos compañeros de trabajo, de vecindario que vemos en el bar, que están hartos, pero que no hablan con las palabras que hablamos dentro de las organizaciones, que no se referencian con los símbolos que compartimos
la gente que ya llevamos más tiempo en la militancia, pero que sin embargo sí que están hartos y tienen claro que no hay que prestarle ninguna confianza a esta casta extraordinariamente pequeña que todavía aspira como a monopolizar la política, ¿no? Y que está siendo cómplice de este masivo proceso de estafa y de robo de la soberanía, y que por tanto había que lanzar una iniciativa con muchos y muchas más, una iniciativa que llamábamos de unidad popular y ciudadana, o de protagonismo popular y ciudadano. ¿Y qué entendíamos por eso? Pues por eso entendíamos dos cosas, la verdad que muy simples, muy sencillas. En primer lugar, entendíamos que eso pasaba por el protagonismo ciudadano. Entendíamos que eso pasaba porque aprovechar las elecciones, que no son cruciales, pero que son un momento más, aprovechar las elecciones como un momento de agregación de esos amplios sectores de gente que está hasta las narices y que sin embargo a lo mejor no está hablando con el mismo lenguaje que hablan las organizaciones que aspiran, y está bien que lo hagan, y está bien que existan, y necesitamos que existan, pero las organizaciones que aspiraban a articular ese descontento, y que había que lanzar una iniciativa que representara a ese conjunto de gente que ya está siendo protagonista en el terreno, en los centros de trabajo, en los barrios, que ya está trabajando, que ya está peleando, pero que no tenía voz en los congresos de organizaciones que nos parecía que eran necesarias pero no suficientes, y que ahí había que ser capaz de hacer algún gesto para desbloquear, y para desbloquear entendíamos para que hubiera ese protagonismo de la gente que se hace permanentemente la pregunta: ¿cómo es posible que si somos tanta gente que estamos hasta las narices y que sabemos que la élite, la casta, tenga la corbata de un color o tenga la corbata de otro, se tiene que ir a casa, ellos y sus amos a los que nunca votamos pero que en realidad gobiernan? ¿Cómo es posible que si lo sabemos no hayamos sido todavía capaces de convertir toda esa energía de gente que está poniendo lo mejor de sus ilusiones, de su tiempo, de su energía, o que está simplemente harta? ¿Cómo es posible que no hayamos sido con todo eso capaces de construir un sujeto popular que sea capaz de decirles: ustedes se tienen que ir a casa, es hora de volver a construir la soberanía popular, hay que recuperar la democracia? Y para eso entendíamos que no hacía falta, y esta es la segunda idea, que a lo mejor no era tan necesario un programa al estilo de los programas que las organizaciones políticas fraguan, que es un programa en el que uno detalla todos los puntos en los que hay que estar de acuerdo de qué haríamos si el día de mañana gobernásemos. ¿Por qué no? Porque nos parecía que estábamos en un escalón anterior. ¿Y cuál es ese escalón anterior? Ese escalón anterior es el de que hay que recuperar la soberanía y la democracia para la gente común, porque sin eso no hay ninguna posibilidad de un gobierno que sirva a la mayoría social, a todos y todas nosotras, y no a la casta a la que nadie elige. Así que como nos parecía que estamos en el paso anterior y que estamos en el paso de hacer de todos los pedazos de descontento y de gente que estaba peleando, hacer con eso un pueblo que dijera: se ha acabado, tenemos que gobernar nosotros, hay que reordenar la regla del juego y hay que recuperar la soberanía. Como nos parecía que estábamos en ese paso, para ese paso no tenemos que estar de acuerdo en todo. Es más, para ese paso, si me apuráis, no tenemos que compartir carnets. Está magnífico que la gente tenga carnet de sus organizaciones políticas, sindicales, barriales. Está perfecto, hay que tenerlo. Muchos lo tenemos y muchos no lo tienen. Eso no es lo fundamental. Ni siquiera tenemos que compartir un programa cerrado en el que tengamos claro todo lo que tenemos que hacer. Me parece que ese es el paso 2 de la discusión. El paso 1 es construir la unidad popular y ciudadana. Y para eso hacen falta muchas herramientas. Nosotros poníamos una o dos que lanzamos y que la verdad, siendo honestos, nos ha desbordado un poco la acogida. Una de las herramientas que lanzamos era lo del protagonismo popular, y decíamos: la lista que a estas próximas elecciones europeas vaya a decir 4 cosas muy sencillitas, vaya a decir: 1. Se tienen que ir todos ustedes, el régimen del 78 ya no da para más, hay que recuperar la soberanía popular y se tiene que ir la casta y los poderosos a los que sirven, que no se presentan a las elecciones. 2. La deuda no se tiene que pagar, la deuda tiene menos prioridad que nuestras necesidades en sanidad, en educación, en pensiones, y por tanto nosotros nos tenemos que negar, hay que desobedecer a la deuda y a esta Europa construida para unos pocos y no para los pueblos de Europa. Con esas cositas muy claras, la candidatura que defendiera eso tenía que ser una candidatura construida por el esfuerzo, las opiniones y las reivindicaciones de la gente común que está peleando, que a lo mejor no comparte una sola organización, pero que sí que comparte ese deseo de recuperar la soberanía y que sí que comparte la necesidad de construir seguramente instrumentos que estén a la altura del momento excepcional en el que vivimos. Estamos diciendo muchas veces que esto no se trata de izquierdas o de derechas. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por alguna voluntad de esconder lo que somos y de dónde venimos? ¿Porque creamos que esas ideas ya no tienen vigor? No, claro que tienen vigor, tienen más que nunca vigor. Pero es que nos parecía que estamos en el paso previo. ¿Y cuál es el paso previo? El paso previo es el de que
La unidad que nos hace falta construir no es la unidad de las siglas, es la unidad popular, es la unidad del conjunto de la gente que están sufriendo. Y esas a veces no se reconocen todas en los mismos símbolos, pero sí que se reconocen todas en el sufrimiento que les están haciendo pagar los de arriba y en la voluntad de destituir, ¿no? Y nos parecía que eso es lo importante que hay que poner encima de la mesa, esa capacidad de juntar a todas las mayorías que están pagando una estafa que no han provocado. Y para eso es para lo que lanzamos esta iniciativa de, en primer lugar, poner a la gente primero por encima de ningún acuerdo en ningún despacho, poner a la gente primero en la capacidad de conformar un programa y una candidatura que no rivalice con nadie, sino que ensanche el espacio. Esta iniciativa no tiene si finalmente se conforma en candidatura para las elecciones europeas, no tiene ningún interés de disputarse el estrecho espacio que hay a la izquierda dentro del régimen. Lo fundamental no es eso, lo fundamental es el conjunto de la gente que todos y todas conocemos, que están sufriendo, que como muestra el último barómetro del CIS, están hartos de las élites, de las que van a las elecciones y de las que no, y que sin embargo están en casa, están desorientados, están deprimidos, están hartos y que conforman una mayoría social con la que tenemos que construir una mayoría política. Y ese es el que entendíamos el problema fundamental, y a eso, al servicio de esa construcción de un pueblo con toda esa gente, es para lo que entendíamos que había que dar pasos. Nos preguntaban en un acto en Asturias hace poco, en Gijón, sobre la cuestión de los círculos Podemos. Y le respondíamos a la gente que estaríamos desvistiendo un santo para vestir otro si para conformar círculos Podemos la gente tuviera que renunciar a sus militancias o a sus pertenencias. No se trata de eso. En una frase muy sencilla decíamos, mira, para bien o para mal, la verdad que de siglas andamos sobrados, lo que nos falta es pueblo, pero siglas tenemos bastante, estamos ya bastante bien. Y está muy bien que quien quiera tenga sus siglas, y está perfecto, pero no se trataba de eso, y no se trataba de meter más siglas a competir con las siglas de nadie. Y donde haya gente organizada en el territorio, no hay que competir, no hay que cambiarse de camisa, no hay que cambiarse de chaqueta. La historia era ser capaces de abrir procesos amplios de confluencia para ese proceso de recuperación de la soberanía. Esto es, para que decida el conjunto de la gente que está pagando la estafa y no toda esa gente que sin presentarse a las elecciones nos está gobernando día a día. Y para eso la propuesta que se lanzaba de los círculos Podemos era una propuesta que no quería, ya digo, no quería competir en ningún mercado de siglas. Quería servir donde fuera útil, y a lo mejor hay sitios donde no lo sea, donde ya existen los espacios donde se aglutina la gente que quiere pelear por recuperar el poder de la gente, pero donde no lo sea, o donde haga falta un complemento, donde eso contribuya a ensanchar el mapa, no a pelearnos por el 20% que hay del mapa de la gente que se define de izquierdas, a ensancharlo. ¿Y a ensancharlo con quién? Con esa mayoría de gente que está harta y que quiere un cambio. Incluso si cuando lo dice, no lo dice con nuestras mismas palabras, pero que son nuestra gente, que esa gente es pueblo, y es solo con esa gente con la que vamos a hacer, digamos, esta disyuntiva en la que o recuperamos el país o nos echan para siempre, o nos lo vende a trozos, ¿no? Esta gentuza. Y por eso es por lo que cuando se lanzaba la iniciativa de los círculos Podemos, se lanzaba como una iniciativa que tenía que ser una iniciativa de agregación popular y de compromiso popular. Cierro contando brevemente los plazos. Algunos de nosotras y de nosotros estamos recorriendo en varios actos diferentes territorios, encontrando una respuesta que en general nos está desbordando, y nos está desbordando no tanto en lo cuantitativo, en la cantidad de gente, que eso siempre es hermoso, sino en el ánimo de la gente, en el ánimo de mucha gente que dice, joder, es el momento de dar pasos adelante, y yo tengo mis ideas propias y no las voy a cambiar, pero es el momento de dar pasos adelante, y lo más hermoso que nos estamos encontrando es la heterogeneidad de la gente. Está viniendo gente a los actos que viene de procedencias muy distintas, muchos de ellos que no vienen de militancias en ninguna organización, algunos sí, y claro, obviamente son la gente, digamos, la gente a la que le debemos más, la gente que ha estado siempre poniendo el cuerpo, la gente que ha estado siempre peleando, que está construyendo en el territorio, pero lo fundamental es que se nos está juntando gente en los actos, se está construyendo círculos Podemos sin pedir permiso a nadie, sin pedir ninguna directriz a nadie, haciendo lo que quiere, porque nadie mejor que la gente que está en el territorio sabe lo que hace falta en su pueblo, en su ciudad, en su vecindario, en su centro de trabajo. Lo está construyendo gente para mucha de la cual esto es la primera experiencia política, o no, o estaba harta, o estaba hasta las narices de todo, o se expresaba con palabras diferentes, y que sin embargo está, digamos, dando pasos adelante y contagiando a gente de alrededor de la ilusión. Este domingo
en el Cine Palafox, en la calle Luchana, en Madrid, se presenta a las 12 de la mañana, ¿verdad? A las 12 de la mañana se presenta lo que entendíamos como el final de la primera fase. ¿Y qué era la primera fase? La primera fase es la iniciativa Podemos sale a escena haciendo un llamamiento, y el llamamiento es: si no hay al menos 50.000 avales para seguir dando pasos, esto no tendrá sentido. Entendemos que no es una demanda ni una iniciativa que el conjunto de la gente haya sentido como válida, y si no es así, pues bueno, pues ya hay iniciativas que seguramente lo sean más. Pedimos medir eso digamos, en un baremo tan arbitrario seguramente como cualquiera, que dijimos, bueno, necesitamos como mínimo 50.000 avales de gente que digan esta iniciativa tiene sentido y hay que seguir adelante. Y lo cierto es que la cosa nos ha desbordado, van por cerca de 100.000 avales, y un mapa de círculos Podemos que en un cierto sentido estamos orgullosos de decir que se nos va de las manos, no solo en el número, sino también en quién los compone y qué hace con ellos, que era una parte del kit de la cuestión, ¿no? Que fuera capaz de provocar un desborde popular. Así que este domingo se presentan los avales y se dice, efectivamente, entendemos que hay un cierto mandato para seguir dando pasos adelante. ¿Y cuáles son los siguientes pasos adelante? Los siguientes pasos adelante son comenzar la elaboración de un programa político que sea un programa de emergencia, hecho con la participación directa del conjunto de la gente que quiera. El conjunto de la gente que quiera, sea físicamente a través de los círculos Podemos, sea en internet. Se anunciará el domingo en una página, en un servidor en el que todo el mundo pueda hacer comentarios, propuestas, críticas y añadiduras a un texto base que, ya decimos, no quiere ser el texto de un programa político para gobernar, porque estamos muy lejos de eso. Quiere ser el texto de un momento de emergencia para recuperar la soberanía popular, para recuperar la democracia para las mayorías sociales. Y para eso nos parece que el programa no lo tenemos que hacer nosotros, que además, ¿quiénes somos nosotros para hacer ningún programa? El programa lo está haciendo ya la gente. ¿Qué programa para la sanidad? Pues lo que está diciendo la Marea Blanca. ¿Qué programa para la vivienda? Lo que está diciendo la plataforma afectados por la hipoteca. En ese sentido, no nos ofrecíamos como un partido, por eso decíamos no somos un partido. Decíamos, somos una iniciativa para la unidad popular que quiere ser una llave que contribuye a abrir algunas de las puertas que están cerradas. ¿Y abrirlas para qué? Pues ya tenemos claro cuál es el programa que está encima de la mesa. El programa es el programa de todas esas movilizaciones que están representando un sentir social mayoritario que dice, basta ya de ser súbdito, tenemos derecho a tener derechos, somos ciudadanos, somos pueblo y el poder tiene que estar a nuestro servicio. Por eso no teníamos más, digamos, por eso la cuestión de un programa participativo que fuera puesto al servicio de ese momento de construcción popular. Y el segundo hito, ¿cuál es? El segundo hito es el de, si seguimos dando pasos adelante, si sigue este calor que va haciendo la iniciativa suya, que nos va desbordando y que va diciendo, esta iniciativa la tomo como una herramienta mía, que me tiene que ser útil a mí, en mi territorio, en mi lugar, si sigue eso así, conformar una candidatura. ¿Una candidatura cómo? Una candidatura en la que desde el primer hasta el último puesto sean el fruto de la elección popular abierta. ¿Y por qué de la elección popular abierta? Porque no queríamos representar solo a la gente que tiene carnet. Queríamos construir una cosa para que la gente se autorrepresentara poniendo a la gente que considera más valiosa para ese proceso de agregación popular. No obstante, ahí teníamos muy claro que no es esta la única iniciativa que está dando pasos en un sentido de recuperación de la soberanía, de ruptura con el régimen y con sus élites corruptas, de ruptura con la deuda y con la troika. No es esta la única, hay muchas más. Y ahí nos gustaba ser como muy claros y decir, va a haber, seguramente, si esto desemboca en una candidatura, va a haber muchos votos en las elecciones europeas que estén expresando una cosa parecida. Y está bien, porque en ese sentido no restamos, sino que sumamos, ensanchamos el mapa con el conjunto de las opciones que van a ir a las elecciones europeas a decir, hay que recuperar la soberanía, hay que destituir a los que nos están robando el país y hay que abrir un momento de refundación de la regla de juego, de refundación del país en el que vivimos, porque claramente este da muestras de agotamiento y el proyecto de los de arriba es un proyecto para el que le sobramos la mitad de nosotros. Yo, perdonadme que me ponga en términos más generacionales, pero cada año medio millón de jóvenes abandona ese país, medio millón de jóvenes que son sobrantes del proyecto, porque no son sus hijos, son la gente nuestra, son la gente de nuestras familias, son además gente en la que hay mucho dinero invertido en becas, en formación, en ayudas, y es, digamos, lo mejor de nuestro país lo que se encierra en casa deprimido o se tiene que ir, y es lo peor del país lo que se queda, se atrinchera y nos depara un futuro de miseria, ¿no? Y por eso nos parecía que ese conjunto de gente que no está representado hoy en las organizaciones existentes, pese a que todas ellas son imprescindibles, ese conjunto de gente necesita fraguar herramientas para autorrepresentarse, necesita fraguar herramientas para decir, hasta aquí hemos llegado,
hay que reordenar las cartas, no vale ningún país que no esté hecho a nuestra medida, tenemos que gobernar nosotros que somos la gente, no vale ningún gobierno que no esté al servicio de nuestras necesidades. Algo de eso es lo que animaba la iniciativa Podemos y el paso acelerado que está dando toda vez que mucha gente lo ha hecho suyo en diferentes rincones, ¿no? Y yo, como creo que lo más interesante es que discutamos luego, os doy las gracias y yo cedo ya la palabra. Pues después de que hable Íñigo y decir que lo más importante es el diálogo, me dan ganas de ya no decir nada. Por eso lo he dicho. A diferencia de todo lo que existe, no tenemos la urgencia de convencer a nadie en el corto plazo. Ninguna. Porque no vendemos un producto que tenga fecha de caducidad el día de las elecciones. Tenemos la fuerza del que solo le vale decir la verdad. Si a ustedes les interesa Podemos para que les ofrezca lo que ya no ofrece ni el PSOE ni el PP, busquen en otro lado. No les servimos, porque lo importante para nosotros no son estas elecciones. Lo importante es lo que viene detrás. Creemos que las elecciones no sirven para solventar nuestros problemas. Las elecciones son momentos ocasionales donde casi siempre lo que generan son discusiones sobre listas y a veces discusiones absurdas en el programa que nadie lee acerca de una coma o un porcentaje. Nosotros hemos entendido que lo relevante es el día después. Lo relevante no es que a ustedes les emocione una candidatura para unas elecciones, sino que a ustedes les emocione un proyecto que se plantea ni más ni menos que darle la vuelta a demasiadas cosas enquistadas en nuestro país. Lo que les estamos ofreciendo es ni más ni menos algo tan radical como reinventarnos la democracia en España. Y por vez primera, que seamos capaces de tomar las riendas de nuestro país en nuestras propias manos. Porque desde que murió el caudillo nunca nos han preguntado nada en verdad. Como comprenderán, siendo tan exigentes, de nada nos serviría engañarles para el día de las elecciones, haciendo, como viene siendo al uso, una campaña electoral con mucha música, mucho ruido, mucha cámara, mucho brillo, ¿no? Y después que todo se acabara. No. O salimos al día siguiente a apoyar las exigencias de lo que planteamos en la calle, o esto no sirve absolutamente para nada. Miren, en los cuentos, para que las cosas funcionen, para que haya un final feliz, claro que hace falta el protagonista, el sastrecillo valiente, o Pulgarcito, o quien sea menester. Tiene que aparecer en el día concreto, tiene que germinar la semilla, tiene que abrirse el bosque, tiene que encontrarse las botas de 7 leguas. Tiene que haber un país, tiene que haber una serie de circunstancias. Esa es la lectura que hemos hecho nosotros. En el cuento del reino bananero de España se daban todas las circunstancias para que pasara algo. En cambio, lo que veíamos es que las 3 cosas que tenían que pasar no estaban pasando. Las fuerzas democráticas, las fuerzas antitroika, las fuerzas políticas con un discurso claramente radical democrático de izquierda, o sin tener que definirse como tal, que se posicionaban en contra del austericidio proveniente de Centroeuropa, no terminaban de unirse. En segundo lugar, veíamos que había una enorme complacencia, porque la crisis del régimen del 78 y el hundimiento del Partido Socialista y del Partido Popular parece que dejaba caer migajas que algunos las podían recoger y se encontraban ya satisfechos con eso. Y en tercer lugar, veíamos que eso que asombró al mundo hace 2 años largos, el 15M, eso que concitó a casi el 90% de este país en sus propuestas, no encontraba ninguna opción política con la cual enamorarse. Nuestra pregunta era que algo estaba haciéndose mal para que, dándose las circunstancias para que hubiera un final feliz en nuestro país, nadie parecía estar moviendo las fichas como para que esto ocurriera. Y entendimos que había un problema de análisis. Llevamos varios años planteando que en este país hay un problema de análisis. Yo vengo contando una historia que me contó un cura que se fue a la guerrilla en Colombia y que ustedes conocen, porque le ha contado muchas veces la historia de Abraham, donde en la casa de Abraham
por la noche se oye una voz profunda de ultratumba. Saben ustedes que Abraham es el que había hecho el pacto con Dios, el obediente. Y en casa de Abraham se oye una voz que dice: Abraham, coge a tu hijo Isaac y lo llevarás al bosque y allí lo vas a sacrificar en nombre de tu amor a Dios Todopoderoso. Abraham le dice a Sara: Sara, despierta al niño. Sara: pero Abraham, que despiertes al niño. Sara, llorando, despierta a Abraham: hijo, levántate, compadre, y ve al bosque a un sacrificio. El niño: ¿qué pasa, madre? Levántate, ve con el compadre al bosque. Van camino en el bosque y el niño pregunta: padre, ¿y el animal para el sacrificio? Ya. Y cuando llegan a un claro, Abraham coge al niño, lo pone encima de una pira de madera, le abre la camisita, saca el puñal y cuando está a punto de clavárselo en el pecho, se oye una voz profunda de ultratumba que dice: Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso. Guárdate el puñal y regresa a casa y sé feliz con los tuyos. Abraham, siempre obediente de Dios, regresa hacia su casa y el joven Isaac se incorpora y dice: si no llego a aprender para ventríloco, este loco me asesina. Esta historia siempre me ha gustado porque cuando uno cree en la palabra de Dios puede ocurrirte cualquier barbaridad. Nos enseñó Saramago que si Abraham hubiera tenido 2 dedos de frente, hubiera mandado a paseo a Dios Todopoderoso, pero como tenía esa suerte de pactos, ¿no?, con el Señor, pues estuvo a punto incluso de sacrificar a su hijo. Pues miren ustedes, en Podemos de alguna manera hemos desconfiado, ¿no?, de cualquier señor que nos siga pidiendo sacrificios como los que planteaba Íñigo. Algunos nos hemos cansado de ver a nuestros alumnos yéndose de este país, viendo a la gente desesperada en el desempleo, viendo a la gente llena de miedo, viendo a la gente mirando los cubos de basura, viendo a los canallas tan envalentonados y a la gente decente tan perpleja. Fíjense ustedes que llevamos varios años insistiendo en una idea que no es sencilla y por eso sabemos que este reto es un reto que sin su colaboración no va a ningún lado. Durante mucho tiempo las fuerzas de la izquierda han repetido hasta la saciedad la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx. Die Philosophen haben die Welt nun verschieden interpretiert. Es geht darauf an, sie zu verändern. Esto lo suelo decir en alemán porque como siempre hay alguien de los servicios de seguridad escuchando para que digan: estos locos saben idiomas, ¿no? Y así la policía se vuelve un poquito más loca. Bueno, esta tesis 11 sobre Feuerbach lo que dice, la conocen ustedes, es: los filósofos solo han interpretado de manera diferente el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Y tenía mucha razón Marx, porque estaba cansado de los intelectuales que bla interpretaban de una manera muy sutil el mundo, pero ¿y de transformarlo qué? Nada. Bueno, pues ¿saben cuál es el problema? Que estamos en un momento de la historia en donde o interpretamos otra vez el mundo o no avanzamos hacia ningún lado. Es decir, que quien pretenda que vamos a salir de aquí con soluciones sencillas, una vez más tengo que decirles que se equivocan, porque no hay soluciones sencillas, porque estamos ante un mundo roto que tenemos que, ya digo, reinterpretarlo. Miren, hay un elemento que yo aprendí en América Latina, que es lo que explicó por qué existían los Chávez, los Evo Morales, los Correa. Eran gente que tenían 2 cosas. Tenían un dolor profundo ante la realidad de sus países y tenían un coraje enorme. Eran gente que, yo lo he visto, les dolía su pueblo, no miraban para otro lado, no les bastaba que a ellos les fuera bien. Incluso estuvieron dispuestos a sacrificar cosas para paliar ese dolor. Y ahí demostraron un profundo coraje. Todos se la jugaron en algún momento. Todos le echaron audacia. No se contentaron nunca con soluciones ni sencillitas, ni soluciones que no dieran realmente salida a unos pueblos tan golpeados. Fíjense ustedes, tenemos la obligación de hacer del dolor una categoría propia. Yo siempre planteo que hay una ecuación del dolor que es doler, saber, querer, poder y hacer. Si a ti no te duelen las cosas, nunca vas a querer cambiarlas. Y vivimos en sociedades muy anestesiadas. Vivimos en sociedades con demasiados partidos del siglo. Yo me indigno mucho, me la paso indignado, pero no puedo dejar de arrancarme la tranquilidad cuando veo que hoy todos los medios de comunicación no han hecho nada más que darnos información sobre una sanción a un futbolista que hizo no sé qué a otro futbolista. En cambio, queda radicalmente de lado la sanción a un juez que su principal delito fue encarcelar al sinvergüenza de Blesa. Y resulta que todo este país tiene que saber qué le ocurre al
Ronaldo de las narices, como si realmente tuviera algo que ver con nuestro bienestar. En cambio no sabemos qué ocurre a un juez que le ha echado un poquito de coraje. Nos enteramos de cualquier fallecimiento de un entrenador de fútbol y cuánta gente ha sabido que en una cárcel de nuestro país, a 1000 kilómetros de su casa, ha muerto un chaval que entró en la cárcel con 20 años y que a unos meses de salir ha muerto en una cárcel porque hay gente que parece que necesita que siga existiendo conflicto en el País Vasco para justificar los desastres de nuestra economía. Miren, coraje y dolor. Si no somos capaces de entender todo lo que está roto en nuestro país, no vamos a ser capaces de dar los siguientes pasos para buscar solución. Yo siempre cuento la historia de Espartaco. ¿Cómo es posible que Espartaco, hijo y nieto de esclavos, se levantara contra los romanos? Bueno, pues porque un día, un tipo que llega a la escuela de gladiadores, que era un esclavo que se había levantado y no lo habían ejecutado, porque se estaban levantando demasiados esclavos y lo llevan a galeras. Y después, como se ponen de moda las peleas de gladiadores, que entre sus muchos problemas está su alta siniestralidad laboral, pues cogieron a estos tipos que estaban en galeras y los llevan a la escuela de gladiadores de Léntulo. Y ahí el Craxio se da cuenta, este esclavo que tenía que haber sido crucificado, se da cuenta de que Espartaco tiene madera de líder. Y un día se acerca y le dice: oye, una vez fui libre. Y Espartaco no entiende ni el concepto, porque solamente ha conocido el látigo. Y de repente le dice: fui libre. Y dice: ¿qué? ¿Libre qué? Que le quitamos el látigo a los amos. Pero os matarían. No, los matamos nosotros a ellos. Y vinieron soldados y les quitamos las espadas. Y vino toda una guarnición y los derrotamos. Y durante 4 meses fuimos libres en comuna, donde todo era de todos. Y de repente a Espartaco le surge un dolor convertido en conocimiento. Y va a reunir a todos los esclavos y les dice: mirad a vuestro alrededor, decidme una sola cosa que no hayáis hecho vosotros. Y miran a su alrededor y dicen: todo lo hemos hecho nosotros. Mirad otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Y miran a su alrededor y dicen: nada es nuestro. Y entonces Howard Fast, el autor del Espartaco, tomando una frase del Manifiesto Comunista, le dice: bueno, pues entonces, si todo lo hemos hecho nosotros y nada es nuestro, en la revolución no tenemos nada más que perder que las cadenas. Y entonces se levantan: doler, saber, querer, poder, y al final hacer, porque han podido. Miren, nuestro filósofo nacional, que no es Ortega y Gasset y mucho menos Sabater, que es el roto, tiene una viñeta que me gusta mucho repetir, y es un tipo con los ojos como platos, con cara de alucinado, diciendo: soy orientador social. ¿Alguien me puede decir dónde estoy? En esta viñeta, el roto recuerda una frase de otro filósofo, de Ortega y Gasset, cuando en un tiempo que se parecía mucho al nuestro, en los años 30, planteó que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Fíjense ustedes que uno podría preguntarse: ¿pero qué más tiene que pasar en nuestro país? ¿Cuántos parados más? ¿Cuánta gente desahuciada? ¿Cuántos casos más de la red Gürtel? ¿Cuántos más casos de la judicatura podridos? ¿Cuántos más empresarios sobrándose? ¿Qué más hace falta? O sea, no hacemos la lista porque nos deprimimos, pero todos los días sale una vuelta más de tuerca en el insulto hacia la ciudadanía, sea el trato de favor de la infanta, sean estos ladrones que al final como mucho pagan por algún delito fiscal y ni siquiera son expulsados de sus puestos, por ejemplo el de Fabra en el círculo empresarial de Castellón, y por eso mantiene un puesto en el puerto público de Castellón. Es decir, todos los insultos. Resulta que estamos haciendo los ciudadanos de a pie esfuerzos para recuperar a los asesinados por defender la democracia en este país. Somos el segundo país del mundo con mayor número de fosas comunes y desaparecidos después de Camboya. El país segundo más grande del mundo. Y resulta que hacemos un esfuerzo los ciudadanos para solventar ese problema, y va el sinvergüenza del portavoz adjunto del Partido Popular y dice que esos que dicen que están buscando a sus padres solamente lo hacen por las subvenciones. Anda, que cualquiera de nosotros, si nos atreviéramos a decir lo mismo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la que nos caería encima. Ya digo, todos los días estamos sufriendo humillaciones, y la pregunta correcta es: ¿qué más tiene que pasar para que reaccionemos? ¿Qué ocurre? Y aquí aparece uno de los elementos esenciales, y por eso les digo que hace falta un análisis diferente, porque con el mismo análisis mellado del pasado estamos viendo que la gente no reacciona. Y ahí aparece el elemento de la ciencia política. Yo siempre digo que si fuera
músico hubiera escrito una sinfonía, pero como soy profesor de ciencia política, lo que hago es intentar analizar lo que nos ocurre. Miren, decía Gramsci, secretario general del Partido Comunista en Italia, un gran pensador, decía en los años 30 que las crisis, recuerden ustedes que las crisis es un concepto que viene de la medicina. La crisis es el cuerpo enfermo que en esa noche o sana o muere, es el momento parteaguas. Y Gramsci, tan inteligente, decía que las crisis son esos momentos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Son momentos donde hay gente que se va a aferrar a esas cosas existentes pero que ya no valen, y otros que van a dar por advenidas esas que prometen mucho en el horizonte pero todavía no están aquí. Y por eso, decía Gramsci, se producen monstruos. Esa gente que se sigue aferrando, por ejemplo, a las instituciones caducas del 78, que siguen dando por válida una constitución que le han dado tantas patadas ya en la jurisprudencia que no nos sirve, o que siguen aferrándose a una monarquía que apesta a rancio y a agotamiento histórico, o que se siguen aferrando a una jerarquía católica que nos quiere otra vez regresar a la Edad Media, o que se quieren aferrar otra vez a esa subordinación de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, no voy a detenerme mucho porque nos comeríamos el poco tiempo que hay, pero hay una idea de fondo. Y es que en esta confusión del mundo, donde antes el trabajo, fíjense ustedes, era lo que nos organizaba la vida. Éramos trabajadores, y porque éramos trabajadores y trabajadoras, éramos ciudadanos. Y hoy, en cambio, el trabajo ha desaparecido de nuestro horizonte de certezas. Por eso me gusta mucho mencionar la película Full Monty, esa donde parados de larga duración de la Inglaterra de Margaret Thatcher hacen un striptease masculino, porque cuando no tienes trabajo estás desnudo, estás en bolas. Fíjese que el trabajo de repente desaparece como el horizonte de centrar nuestra vida social. Fíjese qué importante hacer análisis diferentes, qué esenciales. ¿Por qué? Porque si no nos damos cuenta de que estamos en un momento histórico diferente, donde las máquinas ya producen máquinas y destruyen trabajo. Y ya no es verdad, como en otros momentos de la historia, donde los desarrollos tecnológicos generaban empleo al tiempo que lo destruían. Ya no es así. La rueda, el vapor, el motor eléctrico, la química, todo destruyó muchos puestos de trabajo, pero también creó muchos puestos de trabajo. Ahora ya no es así. Nos cobramos en la tienda, nos echamos gasolina, nos sacamos el dinero en el cajero, robots que producen robots. Oiga, pues si entonces es cierto que estamos en un momento tecnológico diferente, ¿cómo coño vamos a seguir planteando la mentira de alargar la jornada laboral o alargar la jornada de jubilación? Diciendo, no, es que ahora vivimos más, pero no seas canalla, que el problema no es ese. El problema es que ya no hay trabajo para todo el mundo. Y por tanto, si el análisis es correcto, tendremos que repartir el trabajo. E incluso algo más allá, si ya no hay trabajo para todos y tenemos que repartirlo, ¿vamos a seguir vinculando la ciudadanía a tener un trabajo? No. Vamos a pensar que igual necesitamos una renta básica para todos, y un trabajo y también una renta básica, porque si no, no vamos a poder ser ni ciudadanas ni ciudadanos. Si seguimos aferrados a los análisis de ayer, vamos a seguir siendo como esa mosca chocando contra el cristal y chocando contra el cristal y chocando contra el cristal. Por tanto, fíjense ustedes, insistimos, necesitamos nuevos análisis para nuevos problemas. Estamos en la globalización, estamos en el mundo de la complejidad, estamos en el mundo donde los desarrollos tecnológicos nos sitúan ante problemas a los cuales no tenemos ni siquiera reflexión, la clonación, una serie de elementos, ya les digo, que tenemos que analizar con nuevas herramientas. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que si el mundo del trabajo, las religiones, las ideologías, ¿qué significa hoy ser de derechas o ser de izquierdas? ¿Está claro? Está claro, sobre todo en el pasado. En el presente, ¿es de izquierdas ese tipo que sale del juzgado en Sevilla cuando le han pillado con las manos en la masa y sale levantando el puño y cantando la Internacional? No. Esa persona no representa ni la Internacional ni el puño. En cambio, como está a favor de la redistribución de la renta, dice que es de izquierdas. Qué complicado. ¿Eres de izquierdas si estás a favor de la redistribución de la renta y pegas a tu señora? ¿O estás en contra de los inmigrantes? ¿O no entiendes que hemos machacado medio planeta Tierra, que ya no tiene ni agua, que no tiene ni la posibilidad de la vida, y seguimos siendo productivistas y productivistas? ¿O tenemos que tener el coraje de repensar todas estas cosas? Me gusta mucho, fíjense ustedes, en esta confusión, insisto, en esta confusión del mundo. Me gusta cuando dice Woody Allen aquello, ahora que tiene problemas Woody Allen, sería para discutir también. Qué fácil es a alguien machacarlo por una declaración en los medios de comunicación. Cuidado, cuidado con esas cosas, porque tenemos un buen análisis de los problemas de los medios de comunicación, pero luego siempre como que al final, es como decía aquel, calumnia que algo queda, ¿no?
Decía Woody Allen, Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo mismo me encuentro francamente mal. Fíjese que no es nada extraño que cuando de repente todo se mueve, que alguien se aferre a algo como si fuera una verdad inconmovible. Y de repente te olvidas que todas estas cosas que les he mencionado, los partidos, las religiones, las ideologías, la lectura sindical, todos son instrumentos para hacer la vida, no son objetivos en sí mismo. ¿Saben cuál es el problema? Por ir casi terminando. El problema es que ante este mundo complejo, ¿saben cuál es la respuesta que nos están dando? Infantilizarnos. Infantes infonis. El infante es el que no fona, el que no tiene voz. Y siempre que hay un infante tiene que haber un adulto, que es el que habla por ti. Los niños tienen una vida muy simplificada y cada vez me recuerda más a la vida de los adultos. Los niños solamente les gustan los espaguetis con tomate, el ketchup y la Coca-Cola. Sabores muy sencillitos. Pero para poder crecer en el arte del comer tienes que meter los ácidos, los amargos. Y un niño no quiere. Un niño se queda solamente anclado, ya digo, en esos sabores sencillitos. O a un niño le cuentas un cuento de una manera diferente y el niño te dice, no es así. Y se lo tienes que contar otra vez igual. ¿Por qué? Porque el niño necesita certezas. Ahora la pregunta complicada es, ¿y los adultos qué hacemos comportándonos igual que los niños? ¿Qué hacemos repitiendo ese soniquete de que prefiero lo malo conocido a lo bueno por conocer? ¿Por qué nos han metido el miedo de los niños que tenemos que decir constantemente, cuéntame el cuento igual? Y vas a todo con la nariz tapada porque sabes que es una basura, porque eres adulto y sabes que es una basura, pero renuncias a comportarte como un adulto, asumas ser un niño y quieres que te cuenten el mismo cuento de siempre. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque nos han metido mucho miedo, porque de repente todo se mueve. Les invito solamente a que piensen en tres cosas que hace, como yo vengo diciendo en muchas charlas, que todos nos hemos convertido en zombies. Y por eso nos gustan las películas de zombies, porque todos nos hemos convertido de alguna manera en zombies. Miren, el mundo se ha mercantilizado, todo se ha convertido en una mercancía, absolutamente todo. La educación, la vivienda, comer, el deporte. ¿Y saben cuál es el problema? Que si todo el mundo se ha convertido en una mercancía, nosotros también. Y por tanto, somos sujetos que compran, pero también podemos ser comprados. Y por eso los canallas están envalentonados. Es que el que tiene dinero se considera un dios. Porque si todo se puede comprar, la amistad, el sexo, el conocimiento, la vivienda, cualquier cosa se puede comprar, un partido. Si todo lo puedes comprar, ¿qué te impide pensarte a ti mismo como un dios? Ahora bien, si todos se convierten en mercancías, ¿dónde están las cosas que no son mercancías? Todo necio confunde valor y precio, decía Machado. ¿De qué nos extrañamos de que gente joven no vea en su compañera de instituto nada más que un objeto sexual si le están contando todo el rato que todos somos mercancías? Y ve que su padre y su madre son también una mercancía. Y él ve que su futuro también es ser una mercancía. ¿Dónde está esa lógica? ¿Dónde está ahí la posibilidad de romper con esa basura? Y el problema es que estamos llenos de miedo, porque si todo se convierte, ya digo, en un mundo que es un enorme supermercado, para no ser comido, tú tienes que comer, y al final, sin querer, te conviertes también en un verdugo, para no ser una víctima. El mundo, igual les decía hace un momento, la precarización laboral nos está volviendo seres temblorosos. Coño, es que la gente estudia una carrera, 2 carreras, hace un máster, y ni siquiera eso basta para emplearte. Hay gente que se está metiendo en el quirófano para conseguir un puesto de trabajo. Hay sinvergüenzas, como estas navidades hemos visto, que han sorteado con la cesta de Navidad un puesto de trabajo. Por eso decimos que el miedo tiene que cambiar de bando. ¿Cómo es posible que alguien tenga el coraje de decirnos a nosotros que somos otra vez ¿cómo se llamaba? El Zacarías, no, el otro de los santos inocentes, el Alfredo Landa de los santos inocentes. Parece que nos tienen otra vez a 4 patas husmeando como si fuéramos perros, las perdices que ellos cazan. Y van y subastan, ya digo, en la cesta de Navidad un puesto de trabajo. O nos ofrecen 400 euros declarándonos autónomos, abriendo 2 líneas de teléfono en casa y estando 12 horas. ¿Pero por quién nos han tomado? O sea, ¿cómo hemos podido soportar, ya digo, tanta humillación? ¿Saben por qué? Porque el miedo no ha cambiado todavía de bando. Y encima, ¿saben ustedes cuál es el problema añadido? Que hay mucha gente que está interiorizando esto, y esto es lo que nosotros queremos romper con Podemos. Hay gente que entiende que si le va mal es porque, claro, no ha estudiado chino mandarín a las 5 de la madrugada en Vaughan. Entonces la culpa es tuya. Hoy he visto un programa en televisión que es que me tiene todavía enervado. Se llama Emprendedores.
Emprendedores tus muertos. Y resulta que es que en ese programa donde ya no eres empresario, eres emprendedor. ¿Y saben ustedes qué es? Yo lo veía eso y decía, no puede ser verdad. Es que esto es la película de zombies de verdad. Y resulta que, fíjense ustedes, el mensaje que nos están lanzando desde todos lados es que tenemos que ser empresarios de nosotros mismos. Ese es el corazón del modelo neoliberal. Individualistas y competitivos. Y el modelo ideal es que seamos todos empresarios de nosotros mismos. Y que, por tanto, vivamos aislados, que es lo que quiere el capital, que estemos aislados, que no hagamos ningún tipo de elemento de ayuda mutua, porque si estamos unidos, luego ocurren los gamonales. Y les da mucho miedo los gamonales. Y por tanto nos quieren, ya digo, individuos compitiendo entre nosotros, en todos los ámbitos de la asistencia, porque aquí ya no tengo un compañero. Qué hermoso después de la huelga de los trabajadores de la limpieza, donde ustedes saben que las medium, cuando convocan seres, son seres ectoplásmicos, ¿no? Que son así. Bueno, pues la alcaldesa de Madrid, que es un ser ectoplásmico, claro. Esta señora que intentó alargar la huelga de la limpieza, a ver si las madrileñas y los madrileños la emprendíamos contra los trabajadores de la limpieza, y le salió mal. Porque aguantamos, porque sabíamos que esos compañeros y compañeras tenían razón. Qué hermoso ese tipo que nunca había estado sindicado, que nunca había estado en un partido político, y al final de la huelga dice, ha sido duro, ha habido momentos fuertes, pero he aprendido una cosa, este tipo que está aquí ya no es el que curra conmigo, este tipo es mi compañero, ¿no? Qué hermoso. Bueno, pues fíjense ustedes, ellos están planteándonos todo lo contrario, que compitamos, que nos veamos entre nosotros emprendedores, todo el mundo emprendedor. Y en este programa que he visto en televisión ya no se puede ver otra vez televisión, qué vergüenza, la televisión pública. Hay dos hermanas, es que de verdad que parece una película de miedo, ¿no? Hay dos hermanas que dan consejos, las hermanas Gómez de Pozuelo, mire qué nombre. Entonces te dicen cómo ser emprendedores y te dice una de ellas, si te ha ido mal, no, pero tiene que ir bien porque entonces no vas a conseguir financiación. Y tú viendo aquello, a ver si consigues, por favor. Es como esa mierda, con perdón, de el gobierno de nuestro país, que el anuncio más caro del año, que es el primero o el último del año, es un anuncio de lotería. Donde un tipo te dice, juega a la lotería a ver si alguno de vosotros tenéis suerte, ¿no? Y dices, pero ¿cómo puede ser que el gobierno de mi país, el anuncio más caro, sea un anuncio de jueguen a la lotería? Es lo que les puedo decir como gobierno de España. Que alguno tenga suerte, qué vergüenza. En fin, ¿saben cuál es el problema de verdad para ir terminando? Que con este problema de la precarización laboral también estamos llenos de miedo. Porque cualquier error o cualquier golpe de mala suerte nos regresa otra vez a la casilla de salida. Y el tercer elemento, junto a la mercantilización del mundo y la precarización laboral, es que frente a todo pronóstico estamos más desconectados de lo que imaginábamos. En un mundo supuestamente conectado no es verdad, estamos desconectados. El desarrollo tecnológico no lo estamos usando para encontrarnos, sino que lo estamos usando para desencontrarnos. No sabemos quién vive arriba, quién vive al lado. No sabemos realmente ¿cuáles son los elementos de encuentro? La gente juega menos en la calle. La calle se ha convertido también en un lugar. Pero ¿cómo va a haber pequeños locales? Si vale el metro cuadrado lo indecible. Solamente puede haber grandes franquicias. Y al final no hay pequeños locales en la calle. Al final cierran, las calles desiertas, no hay gente jugando, charlando en la calle. Al final es un escenario de Blade Runner. Bueno, todo esto que les he contado, todo esto en España se nos agrava. Porque esto es igual en todos los lugares del mundo, ¿eh? Esto es un problema del modelo capitalista en la fase actual, que es la fase financiera. En España se nos agrava, ¿saben por qué? Solamente les doy un dato. Esto lo entendí estudiando en Alemania. Todo lo raro que ven mío es por Alemania. Miren, ¿me queda tiempo o me callo ya? Me callo. 5 minutos. Venga, 5 minutos. No, tú eres el que tienes prisa. No. Son 7:30, pues venga. No, pues ya voy terminando. Ya voy terminando. Miren. 7:30. De una vez. Vale, vosotros. De una vez estaba estudiando en Alemania y tuve un ataque de hispanidad. Y necesitaba escuchar a Carlos Cano. Y de repente fui al gran centro comercial a buscarme mi disquito de Carlos Cano, a ver si había. Y voy allí, pregunto, me dice, oiga, música española. Dice, sí, segundo piso, planta tal, sección de música étnica. Y yo dije, nazis cabrones, ¿no? Por ahí entendí muchas cosas. ¿Saben qué entendí? Entendí ahí que cuando te ponen etiquetas desde fuera, te están también catalogando respecto de los intereses de ellos y no los intereses tuyos como pueblo.
Somos un país que durante demasiado tiempo nos han explicado desde fuera. Lo dice un proverbio nigeriano: en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. Y aquí tenemos los hispanistas y Paul Preston, que nos ha escrito el Holocausto Español. Qué importante Paul Preston. El que ha escrito una biografía del rey, llamándole el rey del pueblo. Será de tu pueblo, porque del mío no. Cuando te explican desde fuera, ¿y saben cuál es el problema? Que Manuel Fraga Iribarne, que el Señor tenga en su gloria. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que un tipo que firmó sentencias de muerte, un tipo que rapó la cabeza a las mujeres de los mineros, un tipo que dijo que la calle era suya mientras caían 5 trabajadores en Vitoria, un tipo de esa calaña, el tipo que justificó el asesinato de Enrique Ruano manipulando sus diarios, presentándolo como un suicidio, que amenazó a su familia diciendo: no te olvides que todavía tienes una hija, que ese sinvergüenza, que nunca hubiera tenido futuro político en ningún lugar de Europa, aquí fuera padre de nuestra Constitución. Como que no tenemos razones para cambiar esta Constitución, aunque solamente fuera porque tiene el sello de un sinvergüenza como Manuel Fraga Iribarne, aunque solamente fuera por eso. Bueno, pues este señor dijo que España era diferente. Claro, ¿cómo no nos iban a ver como étnicos si nos dijo que España era diferente? Y hay mucha gente que sigue insistiendo en que somos diferentes. El régimen del 78 sigue planteando que España es diferente. Y yo dije: no, no puede ser, yo no quiero ser diferente por esto. Y luego vino el Partido Socialista a decir que no, que éramos iguales, que el resto de Europa teníamos la misma densidad de asociacionismo, el mismo sistema de partidos, la misma renta per cápita, y que éramos iguales. Y yo decía: ¿pero cómo vamos a ser iguales? Si yo estaba allí en Alemania y veía que no éramos iguales. ¿Y saben cuál es el problema? Que la vacuna democrática que tienen en el resto de Europa aquí nos fue extirpada, que era el antifascismo. Y de repente hoy entendí que la Constitución francesa del 46, en la italiana del 48, en la Grundgesetz, en la Ley Fundamental de Bonn del 49, quien puso los artículos más decentes, que luego aquí copiamos en la Constitución del 78, quien puso los artículos más decentes fue precisamente el antifascismo, el Consejo Nacional de la Resistencia y los partidos de izquierda que derrotaron una derecha que se había hecho fascista. ¿Y saben cuál es el problema? Que allí en Europa, en todos los pueblos, hay placas de las brigadas internacionales, hay placas de la resistencia, y aquí hacemos un monumento en la Complutense y al día siguiente está mancillado. En Europa el antifascismo es invitado todos los días nacionales a ser condecorado, a ser recordado, a ser ensalzado. Y aquí el antifascismo en España es una tribu urbana. Y eso es una vergüenza. Por tanto, no tenemos herramientas. La izquierda mira hacia atrás y ¿qué encuentra? Un páramo. Y como yo siempre digo, en cambio la derecha mira hacia atrás y tiene una línea recta desde Viriato y Don Pelayo a Dolores de Cospedal. Rectita, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Por qué hemos montado Podemos? Porque vivimos en un país donde durante mucho tiempo nos han dicho: hijo o hija, tú no te signifiques. Y de tanto decirnos: hijo, no te signifiques, nos hemos convertido en insignificantes. De tanto interiorizar que no se podía, de tanto interiorizar el sentido común, nos hemos creído demasiadas mentiras. Nos han dicho durante casi 30 años que no podíamos tocar la Constitución. No abras el melón de la Constitución. Y nosotros, como súbditos callados, no abramos la Constitución. Y de repente, cuando el PSOE y el PP lo necesitan para vender nuestro país otra vez al extranjero, estos patriotas que otra vez, por segunda vez, como en los años 80, que desindustrializaron nuestro país, ahora nos lo vuelven a vender para convertirnos en un país de eurovegas, etcétera. Resulta que, ya digo, en este momento No, termino, es que me lío. No quiero seguir. Bueno, por terminar de verdad. Miren, tenemos que plantearnos romper con ese sentido común que hemos interiorizado. Hemos interiorizado nosotros que no se podían hacer las cosas. Hemos interiorizado que nuestra democracia se la debíamos al rey. Hemos olvidado de la historia los momentos más brillantes. Hemos permitido que haya un relato de la transición donde desaparece el hecho de que entre el año 74 y el año 79 fueron los años de mayor conflictividad laboral de la historia de nuestro país. Hemos perdido de vista que fue la gente peleando la que evitó que el franquismo continuara, pero que tampoco fuimos lo suficientemente fuertes como para lograr la ruptura. Pero cuidado, no hagamos de la necesidad virtud. No hagamos de esa lectura de que no tuvimos la fuerza suficiente como para frenar el hecho de que el último presidente del franquismo fue el primer presidente de la democracia. No hagamos de eso ninguna lectura. Y por eso yo siempre pido a la gente más mayor la generosidad de que digan: hicimos lo que pudimos.
Porque si nos dicen que hicieron lo que pudieron, entendemos por qué tenemos una democracia todavía tan débil. En cambio, si el discurso es lo que hicimos fue maravilloso, no entendemos por qué tenemos una democracia tan golpeada. Les menciono solamente, para terminar, les menciono por qué Podemos. Miren, Podemos, en primer lugar, se ha situado con la urgencia de desaprender. No se trata de aprender nuevas cosas, sino que tenemos que desaprender muchos discursos que nos impiden avanzar. Ustedes saben que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas y dijo, tenéis que cumplir estas tablas, que me las ha dado Dios, uno dijo, de allí de su pueblo, dijo, oye, si es tu letra. Bueno, pues por la misma razón, fíjense ustedes, por la misma razón, tenemos que desaprender todos esos relatos que nos condenan a seguir siendo insignificantes, a ese relato que no se puede, que ese Rajoy que dice, he hecho lo que tenía que hacer, sin vergüenza. Tenemos que desaprender, fíjense ustedes, una discusión que tuve hace poco con Fidalgo, el que fue secretario general de Comisiones Obreras, donde él planteaba, es que los trabajadores lo que quieren son gente que solvente sus problemas, es que no quiere discursos. Lo que quieren los trabajadores es gente que les saque las castañas del fuego. A mí, si se me rompe mi coche, quiero un buen técnico, no quiero nadie que me dé un discurso. Yo me enfadé mucho y dije, Fidalgo, no seas sinvergüenza, porque acabáis de firmar, tú, ya de manera particular, acabas de presentar un informe sobre las pensiones justificando que tenemos ya que jubilarnos a los 67 años. Y eso es una decisión de los técnicos, no seas canalla. Nos han enseñado, fíjense ustedes, que las decisiones no son políticas y por tanto no es el pueblo el que tiene que solventarlas, sino que son problemas técnicos y que por tanto le corresponde a los expertos. Tenemos que desaprender toda esa mentira. Los problemas son políticos, todos. Nuestra relación con la Iglesia, cuándo nos queremos jubilar, los problemas laborales, qué hacemos con el euro, qué hacemos con los diferentes pueblos de España, qué hacemos con el sur de Europa, todos esos son problemas políticos y no son problemas técnicos y los tiene que solventar el pueblo, no tiene que venir ningún experto a plantearnos qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Tenemos que hacer en segundo lugar un esfuerzo de redenominar y eso está en el corazón de Podemos. Esto no es una democracia, esto es una cleptocracia, nos están robando el artículo 1, esto no es un Estado social, no es un Estado democrático y no es tampoco un Estado de derecho. Tenemos, fíjense ustedes, que recuperar todo lo que hemos delegado. Tenemos que dejar de ser niños. Hemos delegado en la Iglesia el sentido de la vida. Hemos delegado en la economía en los economistas. Qué sinvergüenza los economistas, salvo los que estén en esta sala. Resulta que una enseñanza de la economía nos ha llevado a esta crisis radical. ¿Han escuchado ustedes una sola facultad de economía que haya cambiado el plan de estudios? Una sola. Serían como unos médicos que están dándonos una medicina que nos mata y que nos damos cuenta de que la medicina nos mata y nos dice, pues más medicina. Y nosotros como idiotas, ¿por qué? Porque hemos delegado la lectura de la economía en los economistas. Hemos delegado la política en los políticos. No puede ser. No podemos seguir delegando la política a los representantes. No vamos a ningún lado. Claro que participar es trabajar de más. Y como yo digo siempre, esa frase de Oscar Wilde, lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. Pues claro, pues claro. Pero tenemos que hacer, como decía el bueno de Tucídides, descansad o sed libres. Hemos delegado las mujeres en los hombres, la gestión incluso del control de su propio cuerpo. Y claro, van los hombres y otra vez regresan. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo hace 35 años. Hemos delegado que nosotros somos el poder constituyente, se lo hemos entregado al poder constituido. ¿Pero estamos locos o qué? El poder constituyente es el pueblo y el Parlamento es un poder constituido. ¿Y cómo el Parlamento, que es un poder constituido, nos va a decir a nosotros que él es el poder constituyente y que nosotros tenemos que obedecer? ¿Nos estamos volviendo locos o qué? Tenemos que situarnos, cuarto, en las rendijas. Miren, hay una pared muy grande y en la pared hay grietas. Quien vea solamente las grietas va a morir de melancolía y quien vea solamente la pared va a morir de tristeza. Hay mucha pared todavía, pero hay grietas y las grietas marcan la tendencia. Nosotros nos situamos en las grietas porque sabemos que cuando te sitúas en las grietas, el propio hielo de la noche va a agrandarlas y va a terminar tumbando la pared. Necesitamos voluntad política, lo hemos aprendido de América Latina. Sin voluntad política nos van a seguir haciendo ellos los decretos.
Tenemos, fíjense ustedes, que determinadas decisiones convertirlas en leyes de las que no tengamos que estar todos los santos días atentos. Yo quiero que haya una ley que me permita que haya pequeño comercio en mi país. Y todos los días, no que de repente tenga que hacer el esfuerzo de recorrer 20 manzanas para comprar en un pequeño comercio, porque al final termino no haciéndolo y me voy a comprar al gran centro comercial. Quiero tener el poder político para decir que quien crea empleo en este país es el pequeño comercio y que ya basta de esas multinacionales que cada vez que abren, que cada vez que monopolizan los horarios comerciales, se cargan el tejido comercial de nuestras ciudades, que es donde realmente se encuentra el empleo y se encuentra también la vida de nuestras calles y el empleo de nuestras familias. Tenemos que defender lo común. Tenemos que recuperar que común viene de comunis y lo contrario de comunis es immunis. Immunis viene inmunidad. Inmune es aquello que no nos afecta y común es todo lo que nos afecta. Tenemos que recuperar todos aquellos elementos comunes que son nuestros. ¿Cómo demonios se va a encargar el mercado de gestionarlo si ya no podemos acudir al mercado? Y por tanto tenemos que romper con esa mentira que nos dice que el mercado es un buen asignador de recursos, porque ya no podemos ni siquiera ir al mercado. Y lo último, nos situamos en una hipótesis de esperanza. Somos pesimistas esperanzados. Somos pesimistas porque realmente hay mucho roto, porque el capitalismo en crisis siempre deja caer sus cascotes encima de los más desfavorecidos. Somos pesimistas porque ellos tienen los medios de comunicación, tienen los partidos, tienen los bancos, tienen el dinero, tienen las relaciones internacionales. Pero somos esperanzados, fíjense ustedes, por tres cosas. Primero, porque la dignidad y la decencia, las dos tienen la misma raíz indoeuropea, que es DEC. Significa eso que tenemos dentro todos nosotros y que nadie nos puede quitar, porque nos pertenece exclusivamente a nosotros. Y ni siquiera en un campo de concentración te pueden robar la dignidad, porque ese es el diálogo que tú tienes contigo. Y eso, señoras y señores, yo no se lo regalo a estos sinvergüenzas que están dinamitando mi país. Pueden estar rompiendo muchas cosas, pero no les voy a hacer el regalo encima de darme ya por derrotado. Porque si me doy por derrotado, les estoy regalando una victoria de gratis. Si me van a derrotar, que les cueste un poquito. Somos esperanzados igualmente porque cuando entendemos que esa dignidad nos pertenece a cada uno, nos encontramos explosiones como la de Gamonal, donde hay un pueblo que está aprendiendo cosas esenciales, a unirse, a aprenderse a decir que no, a desconfiar de las mentiras del poder, y a entender que las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Y vemos que vamos ganando victorias, que hemos frenado en Madrid, gracias a las mareas y a algunos jueces decentes, hemos frenado la privatización de la sanidad. Y que hay pequeñas victorias porque van marcando como esas grietas la fractura de toda la pared. Podemos, fíjense ustedes, se ha situado en una ventana de oportunidad. Hemos visto que de repente había unas elecciones europeas que no son relevantes nada más que para decirle al poder: somos muchos y estamos muy hartos. Podemos es un grito, Podemos es una piedra en el estanque, Podemos es una reclamación del 90% de ser dueño de su propia realidad frente a, como les decía al comienzo, esa gente que solamente quiere esperar a ver qué le cae de la ruina del PSOE y del PP, frente a aquellos que no están haciendo todos los esfuerzos, todos, por unificar a todas las fuerzas políticas decentes de este país, y en un momento donde necesitamos que toda esa fuerza de las mareas, esa fuerza que significó el 15M, esa fuerza de la indignación, entienda que tenemos que convertir todo eso en una nueva posibilidad de esperanza. Al final, como les decía al comienzo, creo que somos audacia y somos también dolor. Nos duele mucho todo lo que nos está pasando y no tenemos miedo. Somos una generación que ya no tiene miedo. Me gusta mucho recordar a Antoine de Saint-Exupéry cuando decía, y eso explica por qué no somos un partido, decía Antoine de Saint-Exupéry, decía: si quieres construir un barco, no empieces reclutando tripulación, cortando tablas, clavando clavos, levantando velas. Si quieres construir un barco, empieza creando en la gente anhelo de mar. Eso somos Podemos, el intento de construir con ustedes anhelo de mar. Gracias. Oye.